¿Qué tal? Buen día, alumnos. Sean bienvenidos a esta asesoría tutorial del proyecto integrador correspondiente a la materia de informática. Vamos a revisar cuál es el contenido. Primero, recordemos que hay dos versiones de probabilidad para que no nos confundamos. Obviamente, cada uno tiene que revisar cuál es la versión que le corresponde. Entonces, aquí ya estoy dentro de un proyecto integrador de los que están en amarillo. ¿Vale? Y nos piden hacer un video contestando a estas preguntas: ¿qué es una regresión lineal? ¿Qué es una regresión no lineal? ¿Qué es una regresión lineal simple? Y explicar el método de mínimos cuadrados. Todo eso lo vamos a encontrar aquí en el tema 20, que tenemos el acceso directo justo en las indicaciones, y aquí tenemos lo que es una regresión lineal. Nos dice que es una técnica de análisis numérico utilizada en optimización matemática, en la cual con un conjunto de valores se quiere encontrar la función que mejor represente el comportamiento de datos. Solamente que aquí tenemos, digamos, la diferencia entre las dos regresiones. La lineal se trata de encontrar una función que, pues en este caso, la recta que mejor se ajuste es pues, prácticamente una línea recta. Perdón, la gráfica que mejor se ajuste es una línea recta. Y en la regresión lo lineal, pues no es una línea recta. Puede ser una parábola, puede ser una polinomial, una polinómica, perdón, una exponencial, logarítmica. Bueno, no sabemos qué tipo de función podría ser en la no lineal. Digamos que esa es la única diferencia entre esta y otra. Ahora, la regresión lineal simple es cuando solamente se está dando a entender sobre la correlación entre dos variables, no entre tres, no entre cuatro, no entre cinco, ya que eso sería una regresión lineal general, pero la regresión lineal simple, pues justamente se trata de encontrar esa línea recta que mejor se adapte en los datos cuando hay una correlación entre dos variables. Y posteriormente nos piden el método de mínimos cuadrados, que prácticamente aquí lo tenemos. Este es el método de mínimos cuadrados, en donde justamente es un método para poder localizar dicha recta a través de la ecuación de la recta, en donde tenemos que encontrar las dos partes de dicha ecuación, que es la ordenada al origen, que corresponde a la letra A, y la pendiente, que corresponde a la letra B. Entonces, aquí lo que tendríamos es primero encontrar B con esta ecuación y luego encontrar A con esta ecuación, porque vean que para poder encontrar A, la ordenada de origen, primero necesitamos la pendiente. Ahora, se preguntarán qué son todas estas sumas, todas estas cosas que vemos aquí. Simplemente son las sumas de, en este caso, los datos que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra tablita de datos, aquí tenemos X por Y, X al cuadrado y al cuadrado, y hasta acá tenemos la suma de cada interacción que tuvimos con los datos, que son justamente esto de aquí. Por ejemplo, aquí esta parte que tenemos entre paréntesis nos dice la suma de todas las X, que justamente es esto que tenemos acá. En la primera columna tenemos todas las X y hasta el final tenemos la suma de todas las X. Luego, por ejemplo, aquí tenemos que nos dice la suma de todas las X por Y. Acá tenemos X por Y de cada dato, XY, 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 y hasta el final tenemos la suma de todas estas multiplicaciones. Entonces, eso justamente es a lo que se refiere dicha ecuación. Obviamente, para poder hacer o para poder encontrar esto, pues ahí es suficiente talachita lo que hay que hacer, ¿no? No es sencillo, no es fácil, no es en dos, tres renglones. Hay que hacer una talachita para poder encontrar todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes deben de explicar en su video, ¿sí? Sobre estas cuatro preguntas. Y ahora vámonos con los otros alumnos que están en verde, que son poquitos, pero aún así hay que mencionar cuál es el contenido de su proyecto integrador. Entonces, vamos a darle aquí inscripciones, probabilidad y estadística. Carpeta de evaluación. Y vamos a darle aquí en proyecto integrador. Perfecto. Entonces, bueno, lo mismo, ¿no? Es un documento Word con una primera hoja su portada y la segunda hoja el enlace de su video. Solamente que aquí nos están solicitando lo siguiente y vamos a leerlo, ¿no? Nos dice, menciona cómo es que se relacionan las distribuciones de frecuencia con las distribuciones de probabilidad. Para ello, aquí no tenemos un enlace directo. Vamos a tener que abrir nuestra guía de estudio para poder revisar los temas que están aquí en el módulo 4. Vamos a empezar desde el 16. Entonces vamos aquí al proyecto integrador, ¿no? Otra vez me regreso. Nos dicen cómo se relacionan las distribuciones de frecuencia y las distribuciones de probabilidad. Déjenme revisar en qué tema lo pueden encontrar. Aquí justamente en el tema 16, que viene por título distribuciones de frecuencia y probabilidad.
Una cosa es una distribución de frecuencia, aquí lo tenemos, aquí te explica qué es una distribución de frecuencia y luego tenemos acá la distribución de probabilidad. Bueno, o que es una distribución de probabilidad. También tenemos el contra de las dos distribuciones y tú tienes que justamente explicar esa contra, ¿no? Que dice que tú tienes que mencionar cómo se relaciona. Ahora, ¿en qué caso se puede utilizar la probabilidad uniforme? Bueno, primero hay que leer qué es la probabilidad uniforme, ¿vale? Entonces, aquí tenemos las distribuciones de probabilidad binomial. Entonces, déjeme ver dónde está lo de la uniforme, pero permítame tantito. Ah, ay, por aquí lo había, por aquí estaba. Vamos a ver, debe estar por aquí. Vamos a encontrarlo, ¿dónde está? Ah, aquí está. ¿Vale? Bueno, primero es la distribución uniforme y luego tenemos lo de la probabilidad uniforme. ¿Vale? Sí, la pregunta, ¿no? ¿En qué caso se puede hacer la probabilidad uniforme? Bueno, aquí lo tenemos en el tema 18. Hay que leerlo para poder entenderlo, ¿vale? Bueno, ahora dice, ¿cuáles son los pasos para resolver una prueba de hipótesis? Eso lo tenemos, vamos a ver si por aquí, en el tema 19, nociones de estadística inferencial, distribuciones continuas. eh, Ahí, por aquí, aquí está la prueba de hipótesis, en el número 3, ¿vale? Entonces, el tema 19 nos ayuda para, pues, poder contestar la tercera pregunta, que cuáles son las pruebas para resolver una hipótesis. Luego, bueno, justo a lo que me quería concentrar es en este casito que tenemos aquí que es un ejercicio práctico, ¿vale? Nos piden que analicemos el siguiente caso y demos respuesta a lo solicitado. Puedes consultar fuentes externas, obviamente lo podemos hacer. Dice, dentro de una universidad, el 40% de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas están en espera de una entrevista para ser acreedores a una beca. Entre estos estudiantes, solo 8 tendrán la oportunidad de ser llamados para asistir a la universidad y ser entrevistados por el coordinador. Calcula la probabilidad de que entre estos 8 estudiantes se han llamado 3 de esos 8. Y luego nos piden calcular la probabilidad de que sean llamados más de 5 estudiantes, es decir, que sean llamados 6, 7 u 8 estudiantes, ¿vale? Entonces, para ello, déjenme cierro aquí todos los temas para que veamos justamente cuál es el tema que vamos a utilizar. Ahorita les abro, permítanme tantito. Aquí está. Vamos a ir al tema 18, aquí que dice distribuciones. Y vamos a ver justamente esto. ¿Dónde estábamos? Estábamos aquí abajito. Ah, no, no en el tema 18, en el tema 17, una disculpa. Aquí está. Y tenemos justamente aquí, ¿vale? Esta probabilidad binomial, que esta es la ecuación que se necesita utilizar para poder calcular este ejercicio. De hecho, aquí en el tema nos viene un ejercicio práctico que si lo leemos van a ver que es muy similar, o si no es que es muy parecido, casi idéntico, ¿vale? Al tema que te están solicitando. Entonces, veamos aquí. Primero vamos a traer la ecuación. Les voy a explicar cómo utilizarla para que, obviamente, pues ahí está la ecuación, pero hay que aprender a utilizarla, ¿no? Entonces déjenme la traigo para acá. Aquí la tenemos. Ok. Entonces, primero tenemos que definir quién es N, quién es P, ¿sí? Quién es X y quién es Q, ¿no? Tenemos que definir esto. Entonces aquí lo tenemos, ¿no? Lo primero que nos piden en este caso es, pues, localizar N, que tenemos que es el número de personas, ¿no? En este caso, el número de estudiantes a seleccionar, ¿vale? A seleccionar, que en tu caso te están diciendo cuántos alumnos son candidatos, ¿no? Luego tenemos P, ¿sí? Aquí tenemos P, que es la probabilidad de éxito, ¿vale? De éxito. Es decir, por ejemplo, la probabilidad de que ocurra, o bueno, la probabilidad de que en este caso sean seleccionados los alumnos. Aquí tenemos un porcentaje de probabilidad, ¿vale? De cuánto porcentaje seleccionado, ¿no? Bueno, luego tenemos Q, que es la probabilidad de fracaso. Aquí lo tenemos, de fracaso, que prácticamente solamente es restar uno,
o 100, ¿vale? Menos la probabilidad de éxito, ¿no? Entonces, si por ejemplo nos dicen una probabilidad de éxito del 80%, pues ¿cuánto sería la probabilidad de fracaso? Pues 20%, ¿no? Que es la resta. Y aquí X, pues simplemente es el número, bueno, le vamos a poner seleccionado. Por ejemplo, si nos dicen un estudiante, pues X sería 1, ¿no? Entonces, aquí también una cosa a considerar justamente es esto que están diciendo aquí, ya que cuando nos dicen se ha llamado 3 alumnos, nos están diciendo que exactamente sean 3 alumnos, por lo que nos piden, por ejemplo, en el inciso A, calcular la probabilidad de 3. ¿Sí? O sea, de que X sea exactamente 3. Para ello, pues tenemos que hacer las correspondientes sustituciones, ¿no? De N, X, P, Q y calcular la probabilidad. Obviamente esta probabilidad debe estar mayor a 0, ¿no? Y menor a 1. Ahora, la probabilidad de B nos dice que se han llamado más de 5 estudiantes. Entonces, más de 5 estudiantes se refiere a 6, 7 y 8 estudiantes. Para ello tenemos que calcular la probabilidad de 6, la probabilidad de 7 y la probabilidad de 8, ¿no? La probabilidad en separado, ¿sí? De cada uno. Ya que calculamos la probabilidad de cada uno en separado, para poder calcular justamente de que X sea mayor a 5, ¿sí? O sea, de que me llamado más de 5 estudiantes, tenemos que sumar las 3 probabilidades. La probabilidad de 6 más la probabilidad de 7 más la probabilidad de 8. Con eso encontramos dicha probabilidad que nos están solicitando. Obviamente, ustedes tienen que hacer esta ecuación que está aquí para 6, para 7 y para 8 y los resultados sumarlos, ¿no? Y con eso encuentran las probabilidades que les está solicitando, en este caso, el ejercicio. Como pueden ver, pues bueno, aquí lo importante pues es encontrar quién es n, que ahí viene en el ejercicio, viene ahí prácticamente el número dado. La probabilidad de éxito también te la están dando. La probabilidad de fracaso, pues obviamente esa la tienes que tú calcular, que es súper sencillo calcularla, simplemente 100 menos el porcentaje de la probabilidad de éxito. Y X, pues simplemente es aquí, por ejemplo, en el inciso A, pues sería igual a 3, y en el inciso B, pues sería igual en 1,6, en 1,7 y en 1,8, y sumamos todas esas probabilidades. Bueno, recuerden que estos videos deben de grabarlos en un tiempo aproximado de 2 a 3 minutos, no más ni no menos. Debe de ser claridad de imagen y de audio. Ustedes deben aparecer en todo momento en dicho video y se debe subir a la plataforma de YouTube y compartir dicho enlace del video en la segunda hoja. Pues con esto damos por finalizado el proyecto integrador de la materia de probabilidad. Que tengan excelente día. Hasta luego.